Normalmente, cuando se vienen las elecciones o en la etapa preelectoral, usted sabe que hay enfrentamientos en áreas que realmente son muy sensibles para la gente. La salud, la educación, la seguridad, por nombrar algunas, ¿en cierto? Y hay casos como el actual en que todavía, ¿no es cierto? Todavía no podemos hablar de una preelección o que se vienen las pasos, pero cómo ya se manifiesta en los lugares que a veces las diferentes bancadas están representadas. Principalmente cuando es de carácter local son los consejos deliberantes y cuando es provincial, lógicamente la legislatura. O sea que yo quería hablar de uno de los temas que en este momento son prioritarios acá en la región, que es el tema salud. Por eso me vine a alguien que, por un lado, es un especialista por su especialidad, que es el director del Hospital Alfredo Iter López Rupato. Y también porque en su momento ocupó una banca, y entonces sabe de los enfrentamientos políticos que hay de los diferentes bloques. Quien me acompaña es el doctor Omar Dengra. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, ¿cómo le va? Doctor, ¿le llama la atención que un año que no es electoral o que por lo menos se consideraba no político, ¿cierto? O no tan enfrentamiento que es normal a veces en los años de elecciones, que ya se manifieste? No es lo habitual, pero la verdad que estamos políticamente, ¿no?, viviendo un año atípico. Uno lo ve desde la nación, la provincia y los departamentos, es como que empezó la efervescencia antes de lo que habitualmente uno puede estar esperando. Pero bueno, es bueno, ¿no?, que también haya una actividad, fundamentalmente, que se propongan o se debatan ideas y poder darle la posibilidad al ciudadano de que pueda ir haciéndose una idea y a quién va a votar. Bueno, yo quería hablar de dos aspectos. Por un lado, ¿cómo anda el Hospital Perrupato? Que sería, digamos, el objetivo primario para usted. Bien, yo creo que el hospital sigue dando respuesta a pesar de que el contexto post-pandemia y el contexto económico ha hecho aumentar grandemente la demanda en el hospital. Entonces es cierto que estamos en algunos servicios saturados por las dimensiones del hospital o la capacidad resolutiva que puede tener el hospital, pero tratamos de darle respuesta a todo el mundo. Siempre hay servicios más críticos con algunas demoras y comprensibles. No olvidarnos que es el hospital desde Frabilis Beltrán a La Paz, que da soluciones en todos los aspectos, y muchas veces tenemos fundamentalmente en la parte quirúrgica, pacientes internados con alguna cirugía electiva y se nos agregan las emergencias y las urgencias. Entonces esa gente queda relegada o esperando dar resolución a esto que es más urgente. Entonces se producen ciertas demoras y es un problema ya de capacidad instalada. No puede resolver más de lo que tenemos. El hospital, no nos olvidemos, tiene 35 años, ¿no? Y estamos con un plan ahora de crecimiento, poder expandir o ampliar algunos servicios para poder dar respuesta a esa demanda. Que también es cierto que hay que sentarse, y esto es política del ministerio, es decir, bueno, hay que darle poder de resolución a la región y no solo el Hospital Perrupato, porque si no se transforma en el último bastión, por darle un nombre, de toda la región, y todo termina acá. Entonces hay una capacidad instalada, edilicia y de funcionamiento que la verdad que si seguimos así va a llegar un momento en que no vamos a poder dar respuesta. Omar, no hace mucho se produjo, ¿cierto?, una ampliación del Hospital Perrupato, sí. No hace tantos años, ¿cierto? Pero esta mañana cuando entraba, ¿cierto?, vi como saturada algunas
me llamó la atención la cantidad de gente que había, ¿cierto? ¿Ha influido a lo mejor la situación económica del país en general para que tanta gente se vuelque al hospital? ¿O hay una ampliación de necesidades de servicio fuera del hospital? No, es un poco lo que decía anteriormente. La crisis económica lleva a que se pierdan empleos, se pierde cobertura en salud, se pierden obras sociales, o a veces el que la tiene no puede asumir los costos de coseguros y bueno, y acuden al hospital. Nosotros tenemos en promedio en el año prácticamente 1.200 consultas diarias. Por donde ustedes han ingresado, generalmente vas a ver saturados o mucha cola, mucha gente en lo que son los servicios de diagnóstico por imágenes, laboratorio, los consultorios, la farmacia. Por eso decía anteriormente, ha aumentado la demanda al hospital y esto es un poco todo, ¿no? Lo que se frenó en la pandemia, que no se pudo atender muchas de las patologías crónicas o hacer el seguimiento por lo acotado que estábamos por el tema de la pandemia. Y lo segundo es esto, la crisis económica que lleva a que mucha gente quede desprotegida y tiene el hospital como su efector de salud. Omar, en un momento determinado yo me acuerdo que el hospital no recibía o evitaba, no sé, recibir a gente que tenía obra social, ¿no es cierto? Forma posterior, yo he visto que atienden, aun cuando han tenido obra social, ¿es cierto?, acá en el hospital. El hospital en un momento determinado es la última esperanza, lo digo, no sé si te despiden del enfermo, que él no mira si tiene una cosa u otra, sino que le brinden un servicio. Y el hospital realmente lo brinda. Doctor, ¿ustedes le pasan la factura, como se dice, le cobran a las obras sociales que mandan gente acá al hospital cuando a lo mejor tendrían de otra manera que ellos brindarle eso? Sí, nosotros le facturamos a las obras sociales. El problema es, bueno, hay muchas que es un convenio nacional. Entonces, la verdad que lo que se pagan, queda en la nación. Claro, lo que pagan y cuándo lo pagan, si esto fuese una empresa privada estaría fundida. Pero no, nosotros tratamos de darle soluciones a todos. Lo que la gente a veces tiene que entender es que nuestra obligación y prioridad es aquel que no tiene obra social. Entonces a veces si tenemos déficit de camas y tenemos que derivarlo a algún efector de su obra social, porque son ellos en realidad. Esto es, a ver, pasa en el país y es una discusión de hace muchos años. El sistema de salud está en crisis. Esto debería ser un seguro realmente. Alguien, si uno hace un aporte de una u otra forma a un cuidador de salud, es como tener un seguro, y ese se tiene que hacer cargo de nuestra salud. Pero lo sufrimos en la zona, sabemos que hay muchas obras sociales que no le dan respuesta a sus afiliados y nadie le pone el coto de decir, ustedes se tienen que hacer cargo, ¿no? Y la verdad que nosotros no podemos desproteger a esas personas como el derecho que es el acceso a la salud. Entonces, por eso es que debe ser dentro de la estructura sanitaria de la provincia. Son de los pocos hospitales que realmente reciben y dan servicio a muchas obras sociales sin ninguna traba, porque tampoco hay efectores de esas obras sociales. Si uno va a las ciudades, a veces todas tienen alguna delegación, pero en la zona no tenemos nada. O sea, el paciente no tiene a dónde acudir. Y bueno, la pregunta es para llegar a algunos, ¿no es cierto?, que a veces se quejan, ¿no es cierto?, como lo he expresado yo, sobre la obra social que tengo, que desgraciadamente, cada vez que la he necesitado, no está, que es la obra social de los empleados públicos, OSEP. Pero bueno, ya vamos a hablar de OSEP oportunamente, ¿cierto?, en un programa especial sobre los déficits que presenta a diario. Doctor,
Y la gente entiende, porque yo me imagino que la gente reclama y quiere soluciones, ¿cierto? Lo veo bien que queramos, me incluyo, una solución, porque más cuando un tema como la salud tan interiormente importante. La gente entiende cuando a veces viene y como ser no hay un especialista de algo, o faltó eso, o se demoró la ambulancia, por decir algunas cosas que ocurren. No, generalmente sí, siempre están las situaciones del el que está más angustiado o con mayor ansiedad a obtener una respuesta. Por eso te digo, tratamos de hacerlo, pero vos lo dijiste al comienzo, entraste y ves que el hospital está lleno. Y bueno, y muchas veces cuesta llegar a esa solución, los recursos son limitados también y bueno, suele suceder. A veces venimos con el ejemplo de decir, esperaron 3 horas a lo mejor para ser atendidos en la guardia. Y sí, suele suceder así, las guardias están cubiertas, hay varios profesionales por cada especialidad, pero una situación emergente a lo mejor te lleva 2 horas en atender a un paciente, estabilizar, internar, los cuidados, o si tiene que entrar a quirófano, y eso hace que la atención también se pueda demorar. Es un poco pedirle siempre a la población ese entendimiento de que a veces las cosas se complican y hay que esperar. Y bueno, como te digo, para 1200 consultas diarias las quejas son bastante pocas, gracias a Dios. Bueno. Pero hay que tener paciencia, como decíamos, esto es bastante limitado y tratamos de darle solución a todo el mundo. Bueno, te sé una cosa, esto ser franco, yo tengo, ya le digo, la obra social de los empleados públicos. Y bueno, yo le he dicho a mi familia, ¿en cierto? Bueno, cuando me pase algo a mí, llévenme al hospital. ¿Por qué? Porque considero que es muy buena la atención, aún cuando tiene problemas, ¿en cierto? A veces de edilicia, ¿en cierto? De movilidad, etcétera, etcétera. Pero dentro de todo, yo creo que es el mejor servicio que tiene la región. Y no lo digo por compromiso porque está el doctor, lo he dicho siempre y lo tiene bien en claro mi familia. Cuando me pase algo, ya lo hemos experimentado, lo he experimentado. Tuve un problema oftalmológico, vine acá, me quisieron derivar, me fui al hospital central, lo solucionamos. Las otras noches se descompuso mi hija, no sabía dónde llevarla, la trajimos, me la atendieron. Bueno, podría dar 1000 ejemplos, como podemos poner ejemplos de cosas que a veces son deficientes, también hay que decir las cosas que son positivas. Yo dije que tenía 2 temas que quería hablar por razones de tiempo, vamos a saltar al segundo ahora, que es el tema del microhospital de Palmira. Cuando las últimas elecciones, el actual intendente de San Martín, el doctor Raúl Rufel, dentro de sus promesas electorales, estaba hacer un microhospital en Palmira. En forma posterior, ¿no es cierto?, dijeron que ese no era el término, hablar de un microhospital no concebía, no cabría en el tema. Pero bueno, lo importante es que se cumpla, eso es lo importante. Entonces, últimamente, ¿no es cierto?, tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia cuando se presentó el nuevo ingreso que se va a hacer para los 3 departamentos acá del este, de Rivadavia, Junín y San Martín, la entrada que se va a hacer por calle Robert hacia el acceso este. En esa oportunidad se anunció con la presencia del señor gobernador que se iba a licitar ya ese microhospital. No sé si está bien o no emplear el término microhospital, porque fue el primer enfrentamiento que yo tengo entendido que hubo entre el oficialismo y la oposición, que no cabía ese término microhospital. Bueno, yo prefiero que lo llamen de una u otra manera, pero que se haga. Esa es mi postura, como palmirense, ¿cierto?, y como ciudadano del este de la provincia. Porque una solución de ese tipo, yo la veo como parte integral de cómo va a influir, como sea, también en el Hospital Pedro Pato. Omar, ¿cómo lo ves como
como director de Hospital Perrupato, como médico, ¿cierto? Como ex político partidario, hacer un hospital en Palmira. A ver, volver un poco a lo que eran los planes en cuanto a salud. Nosotros tenemos que ver en salud a la región, o sea, porque ya si esas peleas que se daban por departamento, cada intendente quería tener su hospital, y la verdad que si no tienen los recursos, ¿quién va a atender ese hospital? Después queda un edificio muerto en ese lugar. Palmira necesita una mejora en su sistema de salud, justamente quedó con centros de salud por ahí muy acotados, con poca capacidad de resolución, y es bueno que esto se amplíe, y lo han a veces charlado también con nosotros, decir qué servicios necesitamos nosotros, de que ellos puedan absorber y darle solución a la población. Entonces la verdad que es bueno, hay que mejorar el sistema hacia ahí, hay que mejorarlo en Rivadavia, hay que tratar de ver con la parte de atención primaria y mejorar el acceso a la salud y el poder resolutivo en cada región. O sea, nosotros, no a nosotros, al paciente en realidad muchas veces no le sirve de nada tener su centro de salud en Palmira, van, consulta, pero tienen que venir acá a hacerse el análisis o la radiografía. Entonces, cosas que ya en esta altura del siglo lo debería tener en su lugar. Entonces no deberíamos, porque si no la gente empieza a obviar el centro de salud de su lugar o el centro de salud más cercano y viene directamente al hospital porque sabe que después va a tener que venir. Entonces lo hace de una sola vez, consulta acá y se hace los estudios acá. Entonces poder darle capacidad resolutiva a una región como Palmira, que es muy importante en cuanto a la población, me parece muy bueno. Y no es tampoco el hospital o el microhospital, la verdad que estamos hablando de cosas chiquitas, pero hacer un hospital, pero darle cierta capacidad resolutiva en algunos temas que son los que nosotros necesitamos que se contengan. Entonces el proyecto es bueno, como te digo, poder ver en el tema de diagnóstico por imágenes, laboratorio, mejorar farmacia e incluso alguna sala de una especie de shock room o una sala de internación abreviada para decir, saber si ese paciente puede volver a su casa o no necesita internación. Yo he sentido hablar en otras ocasiones, doctor, no sé si corresponde o no el término, sí, la primera hora, algo así, decían, ¿no es cierto? Porque es el momento que a lo mejor se puede salvar una vida. Seguro, por eso digo, un ejemplo cualquiera, ¿no? En un accidente, un infarto, generar toda esa o lo que parece a veces un infarto, puede serlo o no. Entonces esa capacidad resolutiva y poder resolverlo ahí, decimos, no fue un infarto, bueno, volverá a su casa, es un infarto, irá al lugar del sistema donde se lo va a solucionar el infarto. Eso mejora mucho los tiempos y mejora mucho la expectativa en cuanto a la enfermedad. Entonces, ¿y alivia también el hospital el Perrupato en este caso? ¿Cómo? La atención que le puedan brindar en este caso, como si tuviéramos ese microhospital en Palmira, ¿aliviaría la situación del Perrupato que a veces está colapsada? Seguro, o sea, muchas veces nosotros, como decimos, en este caso ese dolor de pecho que parece un infarto, o puede llegar a serlo, se contiene en Palmira y se resuelve. Distinto es a que no hay forma de contenerlo y tiene que venir acá, y llegamos a este hospital y tenemos el accidentado de Rivadavia, tenemos el shock room lleno con un montón de gente que se podría solucionar por lo menos en su lugar de origen o lo más cercano al episodio. La verdad que es bueno, siempre hay que ir, como decía al principio, orientando hacia los servicios que vamos necesitando. No sirve de nada hacer a lo mejor un hospital con 50 camas de internación, si la verdad que no es lo que necesita la región. Si hubiera todas las especialidades, toda la parte de edilicia, de movilidad y todo,
que fuera necesario, bienvenido sea. Pero me da la sensación, ¿es cierto? Valga, si me perdonan, a lo mejor la semejanza que estoy haciendo, la ejemplificación, hay que empezar con el conocimiento cuando queremos construir la casa. No podemos hablar del techo sin, ¿cierto?, sin haber hecho los cimientos y la pared. Acá yo creo que lo importante es que empecemos con algo. Me dicen que hay una donación de 4.000 metros aproximadamente, que no es poco, ¿cierto? No. Y bueno, digo esto, ¿sabe por qué? Porque si no vamos a llevar en discusiones, si que hacemos esto o hacemos esto otro. Hagamos algo, por lo menos. Justamente eso, es ir haciendo lo que necesitamos, por lo menos regionalmente. O a lo que accedemos económicamente también, porque... Sí, lo que no y la previsión de que todo necesita de un recurso más. Yo me acuerdo cuando empezó esto de la pandemia y los respiradores, y una reunión también en el municipio, porque estaba todo el mundo preocupado por esto y querían, no sé, de alguna forma aportar a comprar 20 respiradores, pero le decía, digo, alguien tiene que manejar el respirador. O sea, esto es como si yo compro retroexcavadora, si no tengo quien la sepa utilizar, no me sirve tenerla parada ahí. Y esto es lo mismo, o sea, tenemos que ir viendo en crecer y darle servicio a la región, y en lo que estamos puntualmente necesitando. O sea, no sirve de nada, por decirlo hoy día, nosotros poner un centro en el Perrupato de cirugía o una unidad coronaria. Tenemos una capacidad ociosa y resolutiva en el Hospital Central con el personal adecuado, entonces, y eso nos resuelve la solución. El tema es nosotros poder dar la contención en primer medida. Entonces no sirve ir abriendo porque después no están los profesionales, no tenemos la disponibilidad en tiempo y quedan estructuras que no funcionan. Entonces la realidad es hay que ir haciendo lo que vamos necesitando y poder ir ampliándolo de ese modo. Siempre con la proyección a decir, bueno, dentro de unos años vamos a necesitar ampliar o tener internación o un centro de trauma o lo que fuese, y poder ir haciéndolo. Pero siempre detrás de un plan, porque si no, no sirve de nada hacer estructuras. O sea, algo evidente es el hospital en Santa Rosa. Doctor, por razones de tiempo llegamos prácticamente al fin del programa, ¿no? Pero yo quería hacerle una pregunta. ¿Alguien lo llamó a usted o a la gente que está especializada en el tema, ¿es cierto?, por la profesión, por su experiencia, etcétera, para que colaboren con sus conocimientos, ¿es cierto?, a ver qué opina? Porque yo vi, como sé que el otro día en el Consejo Deliberante, el oficialismo tiene una postura, la oposición tiene otra postura, ¿es cierto?, se discute, se diluye el tema, y los especialistas no los veo. No, en realidad a mí me llamaron desde parte de infraestructura y planificación del ministerio para preguntarnos específicamente qué era lo que nosotros necesitábamos que nos solucionara Palmira. Pero localmente no hemos tenido. Bueno, a lo mejor algún día lo llaman al doctor. Bueno, Omar, muchas gracias por haberme recibido. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, llegamos al fin, ¿cierto? No estamos en el café, pero estamos con el protagonista y el tema, que es realmente a lo mejor lo que usted estaba esperando. La semana que viene lo espero.